Hola amigos de Diseño de Vida Sostenible de Anes Networks, pues nuevamente estamos aquí en Reforestalia con Germán. Vamos a conocer un poquito más sobre los bosques, sus beneficios y pues un poquito más sobre tu proyecto. Entonces cuéntanos, Germán, hemos escuchado sobre los servicios ambientales en términos generales que nos dan los diferentes ecosistemas. Entonces, ¿nos puedes explicar qué es un sistema ambiental, lo que podemos entender por un sistema ambiental y cuáles son esos sistemas ambientales y beneficios que obtenemos de un bosque? Claro, los servicios ambientales es una palabra que se empezó a utilizar mucho en los 90s, en los 2000s, cuando la gente empezó a voltear un poco más a ver lo que era la cuestión ecología y hoy sostenibilidad, etcétera, etcétera. Y no es otra cosa más que la proveeduría, ¿verdad? Así como cuando vas al súper o rentas o alquilas un teléfono y te presta determinados beneficios, el bosque, el mar y cualquier ecosistema hace exactamente lo mismo, solo que son invisibles. O sea, nosotros no los vemos, no los palpamos, etcétera, etcétera, entonces no los cuantificamos, no los cuidamos, pero 90s, finales de los 80s, la gente empezó a utilizarlo más como para que los pudiéramos nosotros ver, aunque no los podemos ver, el aire no lo podemos ver, pero sabemos que necesitamos de él y del oxígeno igual, y aparejado a ello para que los cuidáramos. Entonces, básicamente los servicios ambientales que presta, en este caso, este ecosistema, así el 1-1, si nos preguntaran, es el intercambio de CO2 por O2. Y no es otra cosa más que la fotosíntesis, ¿verdad? ¿Qué hace el árbol, el pasto, todo lo que tenga verde? Finalmente es un intercambio interesantísimo de CO2 por O2. CO2 por O2, y eso finalmente le aporta oxígeno al aire y es lo que nosotros respiramos. Sin entrar en temas que yo tampoco soy especialista y de repente me llama la atención la gente con la que trabajamos y demás, pues nos metemos en todo. Tampoco somos mercadólogos, tampoco somos biólogos y demás, pero para tratar de estar en esto, pues entendemos un poquitín a lo que se refiere, y no es otra cosa más que ¿qué sería? Como la traducción, el intercambio de lo que hace el bosque per se, que al humano le repercute positivamente. Claro. ¿Qué otra cosa hace ese bosque per se, o porque así es finalmente el ecosistema? Llueve, ¿verdad? Y se infiltra el agua. Si existen árboles, esa infiltración va a ser una infiltración dosificada. Si no existieran árboles, esa infiltración, ¿verdad?, lejos de ser infiltración, sería una tragedia, porque el agua se acumula y se lleva todo lo que tiene a su paso. Y es lo que vemos finalmente en lo que pasa en todo el mundo, especialmente este año en México, que vimos que llovió un poquito más de lo normal, no existen árboles que infiltren el agua dosificadamente y entonces se convierte en un río. Y ese río se lleva todo y finalmente genera los famosos ecocidios, ¿no? Que la gente dice, ¿por qué se llevó mi coche? Y el ambiente dice, no, ¿por qué te pusiste finalmente donde era mi lugar original? Porque si nos damos cuenta, de los años 50, más o menos en adelante, el mundo se duplicó en número de personas. Y esa gente, ¿dónde se estableció? En los bosques. Porque la frontera del bosque poco a poco se fue recorriendo. ¿Y qué pasó? Que ahí se fueron estableciendo casas, fábricas, complejos administrativos, corporativos y demás. Entonces el bosque cada vez se va reduciendo. Pero como nosotros no lo hacemos correctamente, de repente llueve de más y se inunda Calzada de Tlalpan y se vuelve un caos. Se inunda Río Churubusco. ¿Por qué? Porque finalmente bien sabemos que lo intubaron y se hizo un rollo, porque la Ciudad de México especialmente pues era un lugar llena de agua, ¿verdad? Le cambiamos nosotros, Río de los Remedios, Río de no sé cuál, Guadalupe y demás, y es un problemón que le generamos a la ciudad. Lo que hacemos nosotros en estos bosques es tratar de que no pase lo que ya se hizo en administraciones anteriores o en años anteriores. Y priorizamos o le damos muchísimo sentido a lo que es el servicio ambiental, para que la gente normal, ¿verdad?, que a lo mejor en su casa no lo ve, pero se dé cuenta que existe, que puede ayudar a que esto permanezca, y lo más importante es que le está dando vida a las generaciones que vienen después de nosotros. Es decir, tratamos nosotros, pero no nosotros como Reforestalia, sino nosotros como humanidad, de equilibrar lo que le hemos hecho al mundo en muy pocos años. 74 segundos, escuchaba la otra vez que decían, que es lo que ha estado desde que empezó la Tierra hasta el día de hoy, el ser humano en la Tierra. Y en esos 74 segundos de un día
nos hemos acabado más de lo que han hecho todas las demás especies. Pero afortunadamente con nuestra cuestión de razonamiento también podemos hacer ejercicios de reversibilidad. Es decir, que esto finalmente se equilibre y tengamos generaciones posteriores que sigan con estas tareas ambientales, que pueda coexistir perfectamente bien la tecnología, el ambiente, el humano, y que esto recobre esa armonía. Claro, y creo que mencionaste una palabra fundamental, al menos en mi experiencia y en lo que he vivido, ¿no? La parte del equilibrio, ¿no? Al final, pues sí, estamos los humanos, está el bosque, está la flora, la fauna, pero es justo eso, buscar el equilibrio. Pues es básicamente el concepto de desarrollo sostenible que mencionaste en nuestro programa pasado, ¿no? La parte ambiental, que es justamente proveer todos estos bosques, de toda la fauna, de toda la flora que por sí mismo va a venir, la parte social, ¿no? El incluso poder venir a disfrutar de esto, los trabajos y demás, y bueno, la parte económica que también es importante, ¿no? Y por ahí decías, bueno, ¿qué podemos hacer? Ustedes, bueno, están haciendo la parte de reforestación, pero nosotros como personas podemos llegar a adoptar una parte del bosque, o ¿qué podemos hacer con ustedes? Lo que pueden hacer con nosotros, ahorita que ya está muy cerca diciembre, es preguntarse si va a haber árbol de Navidad en casa o no va a haber árbol de Navidad. Nosotros, todo esto que hemos hecho ha sido a partir del árbol de Navidad, que nosotros hacia los años 80, finales 90, el paradigma era que la gente no cortara árboles de los bosques y deforestar, y hubiera áreas específicas que se dedicara a sembrar 10 árboles por cada árbol que se cortaba. Y con ese paradigma nacimos, con ese vivimos los siguientes 20 años. Cambiamos nosotros el paradigma, le dimos un golpe de timón y dijimos, ok, estuvo buenísimo, pero hoy más o menos México consume algo así como 2 millones de árboles al año. Wow. 60-70% hasta hace poco tiempo eran importados, y el otro finalmente los jugadores nacionales los abastecíamos. Nosotros nos salimos finalmente de ese contexto y dijimos, vamos a empezar a rentarlos. Entonces ese es un primer servicio que prestamos nosotros, que rentamos el árbol. Cuando lo rentamos, lo que hacemos es que lo aislamos de la tierra, lo metemos en una maceta, no se muere el árbol, que ese realmente es el objetivo, lo llevas a tu casa, lo disfrutas, lo recogemos y lo reforestamos. Y lo que hacemos nosotros realmente no es rentar un árbol de Navidad, ese es el pretexto. Pero lo que hacemos nosotros es que la gente finalmente tenga una experiencia verde, ambiental, responsable, equilibrada, para que se dé cuenta en su hogar, ¿verdad? Diciembre, que es tan reflexivo y demás, ¿qué más podemos hacer? Entonces ya la gente empieza a voltear y dice, a ver, ¿tengo basura o residuos? No debe existir basura, ¿verdad? Son residuos. Bueno, ¿qué hago con mis residuos? ¿Cómo los clasifico? Y ya la gente poco a poco, a través de un árbol de Navidad, empieza finalmente a voltear y tratar de ser más sustentable. Ocupar menos el coche, utilizar más la bici, caminar, el transporte público, que es tan complejo por el tema de la pandemia. Pero aquí lo interesante es que nosotros lo que queremos es despertar la conciencia verde de las personas. A través del árbol de Navidad, acto seguido podemos nosotros, pasa Navidad y le decimos a las personas, bueno, pues ahora adopta uno chiquito, ¿verdad? Claro. Que más adelante va a ser un árbol grande, y sobre todo es para que tú te vincules con el ambiente. El árbol nosotros lo reforestamos y finalmente con un poco de trabajo que hagamos va a crecer. Lo importante es que tú y todos nosotros estemos de acuerdo en hacer alguna acción verde. Perfecto, bueno, y además la parte local. Pero vámonos a un corte y seguimos conociendo un poco más de tu proyecto, Germán. Gracias. No te pierdas todos los martes aquí por Anesma Networks, tu programa Olga Fitness TV, donde nos activaremos con rutinas de ejercicios, consejos saludables, invitados especiales con temas muy interesantes. Así que no lo olvides, Olga Fitness TV, todos los martes por Anesma Networks.
Hola, mi nombre es René Álvarez y te invito a seguir a Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social de las redes. Yo soy Ciro López y te invito a que sigas a Trabajo Social en Acción Internacional, la innovación social de las redes. Solo por Anesma Networks. Pues ya estamos aquí en otro escenario dentro de Reforestalia, este proyecto sostenible dedicado a la reforestación de los bosques, a la siembra de arbolitos endémicos y que además pues nos ayuda muchísimo a toda la parte de la sostenibilidad y la preservación de los ecosistemas, tan importante que es el bosque. Pero vamos a hablar ahora acerca, Germán, de la responsabilidad social y la responsabilidad ambiental. ¿Cómo te la vinculas tú? ¿Cómo puedes vincular tú esta responsabilidad social tanto de empresas o a lo mejor de particulares con Reforestalia? Ese pilar de la responsabilidad social, hablando en la ecología, nosotros lo vinculamos a través de darle trabajo a las personas que están en esta localidad. Ese es básicamente el objetivo, la misión que tenemos nosotros de buscar personas, ¿verdad?, que originalmente iban a trabajar 30, 40 o 50 kilómetros y hoy vienen en bicicleta o se vienen con nosotros y están a 1 kilómetro, 2 kilómetros. Pero no solamente es que esa persona no transcurra o no se lleve 40 kilómetros para llegar a su trabajo, sino que nosotros lo que tratamos es, utilizando correctamente el término, evangelizarlos, ¿verdad?, para que se vinculen aún más con la naturaleza. Y ahí viene la parte de la cuestión ambiental, porque aunque muchas de esas personas viven en la naturaleza, no eligieron vivir ahí. Entonces no le dan el justo valor al árbol, al agua, al pasto. Entonces lo que hacemos nosotros es decir, mira, este ecosistema que está a 5 minutos de tu casa es un pilar económico tanto para ustedes como para nosotros como Reforestalia. Entonces solamente tenemos nosotros que cuidarlo con las manos de ustedes, con la visión que tratamos nosotros de imprimirle al ejercicio y el músculo económico finalmente de ese tercero, que puede ser el gobierno, que puede ser una persona física, organización no gubernamental o alguna empresa. Y este ejercicio como tal o conjunto es que nos permite a nosotros tener esto limpio, cuidado, etcétera, etcétera, a la persona llevar sustento a su casa y a la empresa hacer lo que le corresponde hacer, es decir, su core business, no romperlo para dedicarse a reforestar, y lo hacemos nosotros. Ese es más o menos el equilibrio que buscamos en estos 3 pilares y el cómo lo hacemos. Porque además en México los proyectos sostenibles van enfocados también en ese sentido, es decir, involucrar gente de la comunidad cercana o de las comunidades cercanas. Obviamente también debemos de entender o debemos de saber o conocemos que las leyes ambientales también juegan un papel importante, es decir, yo no puedo venir a instaurar o implementar un proyecto sostenible sin tomar en cuenta pues todos los lineamientos que existen dentro pues de las áreas naturales protegidas o dentro de un parque nacional o una reserva de la biosfera, es decir, involucramos también la parte del fundamento jurídico. Y también por otro lado, pues la parte pues de las empresas que también llevan a cabo esta responsabilidad social, que al final dentro de la sostenibilidad va de la mano con la ambiental, ¿no? Entonces, supongo que aquí, por supuesto, al ser un área muy grande, pues puedes darle trabajo a muchas personas de la comunidad. Supongo, como lo decían en otros segmentos, no nada más es venir, sembrar el arbolito y me olvido de él, y que el agua, el sol, la lluvia, la situación climática crezca el arbolito, sino que hay muchísima labor que pueden hacer estas personas aquí dentro de Reforestalia. Sí, primero que nada lo que decías, afortunadamente existe una reglamentación, es una actividad reglamentada, tenemos un registro de la Semarnat como plantación forestal comercial, y esa parte es súper importante, ¿no? Porque al existir una reglamentación nosotros nos adecuamos a ella, cumplimos lo que dice la ley
y finalmente ponemos especies que permite la propia reglamentación y todo lo tratamos de hacer de acuerdo a lo que nos marca la norma. Más allá de lo que es la norma, que es más interesante, es lo que es la responsabilidad social, que sabemos que no tiene esa característica que tiene la ley de ser coercitiva, ¿verdad? No nos obliga a hacerlo, pero es más interesante porque nosotros, con la invitación de hacerlo, lo hacemos. La ley te obliga, es coercitiva y te dice lo tienes que hacer, y si no existe una cosa que se llama sanción. Y hablando jurídicamente, esa es una ley perfecta, ¿verdad? Existe la ley y la sanción. Si no hay sanción, finalmente la ley no se va a cumplimentar. En la responsabilidad social es más interesante porque es más por visión, por inspiración y demás que se van cubriendo esos objetivos. Entonces, tocante a ello, esa es la parte interesante de lo que es la reglamentación, y con ese mismo espíritu es que nosotros contratamos a las personas, independientemente que existan las leyes, pues que existe el seguro social y que existe etcétera, etcétera. Nosotros lo que hacemos es que sin estar calificadas las gentes estén contentas de trabajar con nosotros. Es decir, nosotros somos una empresa que les genera un bienestar que va más allá, ¿verdad?, de solamente buscar esa productividad, sino de generar toda una cultura. Y la principal cultura que nosotros tratamos de impactar o penetrar en ellos, uno, es el cuidado del ambiente, y dos, el cuidado de sus familias. Entonces, toda esta cultura laboral, toda esta cultura ambiental está perfectamente aparejado a lo que nos marca la ley, a lo que nos obliga la ley, pero más interesante a que lo hagamos con estas nuevas teorías, más allá de lo que establece la ley, y el mejor ejercicio es lo que se refiere a la responsabilidad social, que nace al principio como filantropía, pero para que esto realmente pueda permanecer, sale del campo de la filantropía y llega finalmente a esta cultura de la responsabilidad social. Y qué importante se vuelve esta parte de las capacitaciones, porque como tú dices, a lo mejor las personas cercanas a la comunidad no eligieron estar en esa comunidad, sin embargo tú les abres otra perspectiva de trabajo, de beneficio comunitario, de beneficio familiar, y todo esto también lo engloba o lo podemos como involucrar o forma parte de la economía circular y el consumo responsable, ¿no? Otra situación que quería comentar es que pues con esto evitamos, con este tipo de proyectos sostenibles, en donde involucramos estas esferas que tú decías, económica, ambiental, social, evitamos pues la tala de estos ecosistemas, ¿no? ¿Y cómo sería, ya para finalizar esta parte de la economía circular y el consumo responsable, cómo tú involucras o insertas Reforestalia en estas dos actividades que son muy, muy importantes dentro de la sostenibilidad? Sí, nosotros realmente creo que somos como ese nexo causal para unir la parte social y la parte ambiental, que existen pero estaban aisladas, es decir, la persona necesitaba trabajo y el bosque necesitaba cuidado, ¿verdad? Llega Reforestalia, ubica esas variables y genera un nexo causal para que éstas confluyan y finalmente sea una actividad más allá de un bosque, sino de un ecosistema. Porque todo el mundo ubicamos al bosque y todo el mundo habla del árbol, pero el bosque no solamente son árboles. El bosque, ¿qué es? Flores, arbustos y árboles. Si tenemos esos tres elementos, que lo podemos ver aquí en cualquier parte, existe un bosque. Si tenemos solamente árboles está bien, pero finalmente es una plantación forestal comercial. Nosotros salimos un poco ya de lo que es la plantación forestal comercial, aunque esa es nuestra ¿cómo se llama esto? Nuestra actividad reglamentada, pero nos hemos tratado de involucrar un poco más en hacer un bosque y tener flores para finalmente exista polinización, exista arbusto para que puedan existir especies como el conejo teporingo, que es endémico de la zona, que si no existieran arbustos no pudiera vivir y reproducirse, y existen los árboles. Entonces más o menos eso es el tema de lo que se refiere a nuestro ecosistema. Así es, y por eso nuestro programa se llama Más allá de la reforestación en Reforestalia, porque esto va más allá que un simple proyecto, que una teoría, que unos objetivos, sino es tener una visión y una perspectiva ambiental y social, y por eso, bueno, Reforestalia se vuelve tan importante. Pero vamos a un corte y regresamos.
mejor de los espectáculos, sin tapujos, sin censura y sin mentiras. Pues te esperamos todos los miércoles en punto de las 3:30 de la tarde para darte toda la información de lo más reciente y escandaloso del mundo de la farándula con los famosos nacionales e internacionales. Recuerda, todos los miércoles a las 3:30 solo por Anesma Networks. Hola, mi nombre es Norma Villanueva, locutora, periodista y cantante. Te invito a que me acompañes en Frecuencia Sound System, un programa dedicado a compartir la cultura a través de la música reggae y todos los subgéneros que provienen de ella. Puedes conectarte con nosotros los miércoles a las 5 de la tarde a través de Anesma Networks. Pues ya estamos aquí de regreso después de este increíble recorrido por Reforestalia. ¿Cómo estás, Germán, con el recorrido que hicimos por el bosque de Reforestalia? Muy bien, muy bien. Me gusta mucho que la gente nos acompañe, que lo vean y sobre todo ver la satisfacción que le genera a las personas cruzar el bosque, y nos da mucha satisfacción que estés aquí con nosotros, o que hayas estado ahí con nosotros. Así es. Hazel, ¿qué tal? ¿Cómo te fue en el recorrido? Hombre, increíble, con ganas de regresar, incluso bueno, pues ya cambié mi fondo para que podamos estar en ambiente. Y te agradezco, Germán, a ti y a tus colaboradores por habernos recibido en estos programas. Pero cuéntanos, Germán, ¿cómo has percibido tú la participación en general de las personas, independientemente de la pandemia o inclusive de la pandemia? ¿Cómo ha sido esta respuesta por parte de la gente? La participación ha sido muy interesante, cómo finalmente ha escalado a un grado que nosotros no creíamos que fuera a pasar tan rápido. Tocante a la pandemia, la gente rápidamente volteó a ver como los espacios verdes, las áreas abiertas y demás, en virtud de que al menos en las ciudades pasaban muchísimas horas del día en 50 metros cuadrados. Sin ver un árbol, viendo gris solamente, etcétera, etcétera. Entonces nos damos cuenta cómo hoy por hoy nos buscan mucho más personas simplemente por ir a caminar, simplemente por ir y ver que existe algo diferente, ¿verdad?, a las 4 o 6 o 10 paredes de su departamento. Entonces yo creo que la pandemia, ¿verdad?, ha sido algo complicado y trágico, pero para la cuestión ambiental nos tocaron ver muchos videos padrísimos de cómo finalmente los animales regresaban finalmente a sus ecosistemas, y en nuestro caso pues, nos da muchísimo gusto ver cómo las personas buscan más estos lugares, y en virtud de que estamos a 20 minutos de la Ciudad de México, pues es muy fácil que las personas puedan llegar. Estamos entre Morelos y la Ciudad de México, entonces vemos cómo las personas nos buscan un árbol, buscan finalmente reforestar. No tantos, por ahí empezamos a generar una cultura de que la gente adopte un árbol, ¿verdad?, que se involucre indirectamente con el cuidado de estos individuos, porque se percata que no puede vivir finalmente sin los servicios ambientales que el bosque le presta al hombre. Entonces esa es más o menos la participación que hemos visto y percibido de la ciudadanía en general. Genial. Y creo que ese es justo uno de los tantos retos que tenemos, el continuar con esa, digamos, tendencia positiva, ¿no?, de lo que nos llevó un poquito este encierro, y que justamente como tú mencionas vimos ejemplos muy alentadores, ¿no? Entonces va a ser un reto para todos nosotros, y me encanta la idea de que ustedes nos ofrezcan una alternativa, no tan alejada de nuestras tradiciones, para seguir celebrando la Navidad. Mucha gente no usamos un árbol de Navidad natural a lo mejor por desconocimiento o porque no queremos impactar tanto, pero bueno, ustedes ya tienen una propuesta súper interesante. Pero vamos contigo, Vero, para la siguiente pregunta. Sí, así es. Tenemos estas dos opciones. Yo en algún momento renté un arbolito de Navidad, y de verdad me costó mucho trabajo despegarme de él, porque bueno, se iba al bosque, yo no podía sembrarlo en casa, se regresó al bosque, y la verdad es que sí, el vínculo
Este vínculo que queremos y que tu proyecto logra es el de la inteligencia que ahora se llama una inteligencia dedicada o enfocada especialmente en la naturaleza, en la que esa conciencia se lleva más allá y los seres humanos, pues toda esta energía de vida natural pues regresa a ellos, o a lo mejor está un poquito escondida por cuestiones sociales, a lo mejor culturales, de la misma dinámica de la sociedad, pero nunca dejamos de perder ese interés o ese gusto por la naturaleza. En algún momento regresa a nosotros los seres humanos, y bueno, un proyecto como el tuyo es importante en ese aspecto. Como dices, a lo mejor el estar encerrados nos abrió los ojos para poder volver a disfrutar del mar, del bosque, de la selva, de los lugares donde la vida se vive con energía, con una intensidad diferente que en una ciudad. Entonces es una muy buena opción para poder pasar un día en el Bosque Reforestalia. Y también quería que nos platicaras, Germán, acerca de tu vinculación con otros proyectos de responsabilidad social, que por supuesto que vienen vinculados. No podemos hablar de un trabajo en el bosque sin una comunidad, pero ¿tú tienes algún vínculo con algunas otras organizaciones? Yo tengo un vínculo con otras organizaciones, principalmente que tienen que ver con responsabilidad social y ambiental. Hoy se ha puesto tan de moda la cuestión de responsabilidad social que existen jugadores que lo único que hacen es responsabilidad social. Es decir, si tu empresa, ¿verdad?, no tiene una área de responsabilidad social, uno de ellos se llama Mauni, que es lo que hace que te va a dar la respuesta que tú necesitas para ir orientando tu proyecto, negocio o emprendimiento hacia la cuestión de la responsabilidad social. Y si nos damos cuenta, está bien interesante, a mí que también me gusta mucho la cuestión del emprendedurismo o las cuestiones de emprendedurismo. Así como hablábamos de que el mundo se mueve a través de lo que es la huella social o ambiental, también existe otra cosa que se llama la reputación. Entonces, hoy por hoy tienen muchísimo más cavidad, ¿verdad?, entre la cuestión del ecosistema y mercadotecnia, empresas que tengan buena reputación en cuestión ambiental y social, de quien no la tiene. Por lo tanto, hoy por hoy es súper importante tener un consultor en materia ambiental y social. Nosotros nos vinculamos todo el tiempo con jugadores de esta naturaleza. Lo que hemos hecho de la adopción de nuestros árboles, o que la gente los adopte, más que la sociedad civil, han sido empresas. Y es buscando esa actividad que les genere esa reputación de que están haciendo algo por el ambiente indirectamente. Y nosotros lo hacemos directamente a través de su apoyo económico. Entonces, la vinculación que hoy por hoy buscamos es de empresas que tengan responsabilidad social directamente o in-house en su empresa, o que a través de un tercero, ¿verdad?, o de un commodity lo hagan. Entonces, ese es más o menos lo que tiene que ver con los jugadores con los cuales tratamos nosotros de ligarnos, con los cuales hacemos vínculos, con los cuales buscamos todo el tiempo trabajar para poder llevar o replicar este pequeño ejercicio que hacemos nosotros a latitudes de otra naturaleza. Y además, pues los beneficios económicos que se generan, pues se quedan tanto en el ecosistema como en las comunidades. Hazel, pues ya estamos casi por terminar nuestro programa. Una última pregunta a nuestro invitado. Claro que sí, Vero. En el primer programa, hermanos, mencionaste sobre la misión de Reforestalia, pero ¿cómo te ves en un futuro próximo? Nosotros nos vemos, o yo me veo, con un emprendimiento que deje de ser emprendimiento número uno, ¿verdad?, que tome otras latitudes y que sea ese jugador que le permita a las personas hacer lo que no puedo hacer directamente. Es decir, si yo quiero tener un árbol en mi casa y no puedo tenerlo, lo puedo adoptar, ¿verdad? Si quiere finalmente hacer algo con el ecosistema más allá, nos busque finalmente como ese medio para poder lograrlo. Si tienes una mascota, ¿verdad?, que ese es como otro proyecto que tenemos, y no tienes donde repose de los últimos años, ya cuando murió, entonces las cenizas, ¿verdad?, reposen en nuestro bosque. Entonces ser algo como sumamente versátil y que todo el tiempo esté ligado a la cuestión ambiental y que esté a la hora del mundo. Es decir, que vayamos evolucionando de acuerdo a lo que vaya necesitando el mundo y la sociedad.
Perfecto, pues ahí estaremos acompañándote en este crecimiento y pues nos das muchas razones, muchas excusas para poder volver contigo. Pero vamos contigo, Vero, que nos acercamos al final del programa. Así es, pues estamos terminando ya nuestro programa y queremos que nos dejes tus redes sociales para que te sigan. Nosotros estamos como Reforestalia, tanto en Facebook como en Instagram. Y la página es www.reforestalia.com. Pues muchísimas gracias, Germán, por habernos llevado este recorrido tan hermoso y con tanta información tan importante por el bosque de Reforestalia. No dejen de seguir sus redes sociales, también redes sociales de Anesma Networks, Diseña Vida Sostenible. Y agradezco a Hazel el que haya estado conmigo en este impresionante recorrido, a nuestra audiencia. Y los invitamos a que el próximo lunes nos vean 4 de la tarde, Diseña Vida Sostenible, aquí en Anesma Networks. Muchísimas gracias.